Maranata familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Hoy vamos a tocar el tema de las bodas del diluvio, como estamos siguiendo la línea de la preparación para la tribulación. Así que yo voy a hacer una pequeña oración. Si quiere inclinar su rostro conmigo. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos concede de ser parte de tu pueblo, de ser tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, porque verdaderamente eres grande y todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que estás haciendo y todo lo que falta aún por venir. Padre, venimos a estudiar un tema sumamente sabroso y pedimos y anhelamos que tu Espíritu nos dirija en todo momento. Te damos gracias nuevamente y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Entonces hemos estado hablando últimamente sobre la preparación para la tribulación. Ya hemos tenido dos temas sobre el banquete de Babilonia, ¿verdad? Ese concepto del ayuno, de la preparación, no solamente física, sino también mental, emocional en nuestra vida. Pero vayan conmigo, por favor, regresemos a Mateo capítulo 24, porque hay una parte que se nos quedó y hoy vamos a terminar con específicamente con este pedazo, ¿verdad? Esto es interminable, el estudio de la palabra de Dios, pero por asunto de tiempo, pues vamos a concluir con Mateo capítulo 24. Esta parte específicamente más adelante entraremos en temática. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice así: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solamente mi Padre, ¿verdad? Nuevamente, Cristo nos está diciendo que este mundo pronto va a acabar, este mundo de maldad, de pecado, de violencia, pronto va a llegar a un fin, y por eso yo digo gloria a Dios. Pero nadie sabe cuándo va a ser, solamente el Padre sabe. Y Cristo, cuando ascendió, asumimos que también ya está al tanto de esto, pero ni los ángeles saben. Y dice Cristo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Cristo nos dice, para que sepan cuáles son las señales, qué son los acontecimientos que van a pasar, Cristo nos manda a estudiar, ¿qué cosa? Los días de Noé, porque así como pasó con Noé, así pasará también. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como Cristo ya nos había mencionado, Dios había dicho que iba a enviar un diluvio, Dios iba a enviar un juicio, Dios iba a acabar con la superficie de la tierra. Y Dios entonces envía a Noé para predicar, su profeta, para anunciar a las personas, a su pueblo, al mundo, que Dios le iba a poner fin a este mundo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que el pueblo no escucha a Noé, ¿verdad que no? Porque dice que estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y por estar haciendo esas cosas no escucharon a Noé, no prestaron atención a la amonestación que Dios envió por medio de Noé. ¿Y qué ocurrió? Lamentablemente, dice la palabra de Dios, que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Todos los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, se fueron. Como decimos nosotros en Puerto Rico, se fueron a pique, ¿verdad? Lamentablemente todos se perdieron. Solamente Noé y su familia fueron salvos. Ahora, ya hablamos sobre el concepto de comiendo y bebiendo, ¿verdad? El concepto de no ayunar, el concepto de no afligir el alma, el concepto de no estar sometido, no humillarse, no someterse ante Dios, no dejar que su Espíritu Santo pueda entonces hablar directamente. Y vimos que a causa de eso, no solamente por lo que estamos comiendo, sino también lo que estamos viendo y escuchando, vemos que también hay una desconexión. También estamos desconectados con Dios cuando estamos alimentando nuestra mente, nuestro cerebro con las cosas del mundo, la televisión, ¿verdad? La violencia. En sí la televisión y no es mala, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que dentro de ahí es un instrumento que el enemigo utiliza por medio de que nos vende la violencia y la sexualidad y la venganza y todas estas cosas que están rampantes en nuestro mundo. Entonces, tenemos que cuidar y proteger las avenidas del alma. ¿Para qué? Para que nuestra mente pueda ser pura, para que pueda ser purificada y no seguir alimentándola, para que entonces no se siga contaminando, para que el Espíritu pueda hacer esa obra en nosotros. Y ese es el concepto de el comiendo y bebiendo. Pero ahora vamos a tocar el concepto de que se estaban casando y dándose en casamiento. Ahora, la pregunta es,
¿qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? La frase casarse y darse en casamiento, los hombres se casan en el contexto bíblico y las mujeres se dan en casamiento. Eso es lo que básicamente está diciendo. Y usted se preguntará, ¿qué tiene de malo? ¿No es eso el plan de Dios, que el hombre se case y que las mujeres se casen, verdad? ¿No es el plan de Dios que el hombre y la mujer tengan matrimonio? ¿Dejó el matrimonio de ser el plan de Dios? Pues sabemos que no. Entonces, esto quiere decir que hay una enseñanza más profunda. Hay algo más, hay una enseñanza espiritual que tenemos que escudriñar más profundamente, porque no es meramente el casarse, porque sabemos que al igual que comiendo y bebiendo no tiene nada de malo, sino que hay algo que el Señor quiere hacer, hay algo que el Señor nos quiere mostrar que estaba ocurriendo con el matrimonio en los tiempos de Noé. Ahora, ahí está el contexto. No nos dice exactamente qué era lo que estaba pasando con los matrimonios, pero el contexto sí nos da la evidencia para saber que, para entender qué estaba ocurriendo durante los días de Noé, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que vayan conmigo, por favor, a Génesis. Vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo número 6. Génesis capítulo 6, donde nos habla, recuerden, Cristo dice, así como en los días de Noé, así será su venida. Por eso el título de este tema se llama Las bodas del diluvio, casándose y dándose en casamiento durante el tiempo de Noé. Ahora, en Génesis capítulo 7, ¿qué tenemos? Tenemos el diluvio, ¿verdad? Así que ya sabemos que el diluvio fue el juicio. Ya aquí aconteció el juicio de Dios. La pregunta es, ¿por qué fue que vino un juicio? Pues vamos a leer un poquito más adelante. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice, se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios, he decidido ponerle fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Entonces, ¿qué dice Dios? La tierra está llena de violencia, y por causa de la violencia del ser humano, por causa de la contaminación y la corrupción que existía en ese tiempo, es que Dios envía el diluvio. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba llena de violencia? ¿Verdad? ¿Por qué estaba llena de violencia? En el tema anterior hablamos un poco sobre esto, pero vamos a repasar. ¿Por qué estaba llena la tierra de violencia? Pues miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Entonces, ya sabemos por qué envió Dios un diluvio. Dios envió el diluvio porque la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué la tierra estaba llena de violencia? Porque el ser humano, la mente, el pensamiento del ser humano estaba ¿cómo? Corrompido, dice aquí, que solamente pensaba continuamente hacia el mal. No sé si notan la cadena. El diluvio viene por causa de la violencia viene por causa del pensamiento del ser humano que está continuamente hacia la maldad. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué fue lo que pasó que la mente del ser humano estaba lleno continuo solamente del mal? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que llegó esta condición? Pues vamos a retroceder un poco más y vamos a ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo número 1. Dice ahí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí nos habla de una manera muy interesante y nos dice que en Génesis capítulo 6, el capítulo antes del diluvio, el capítulo que nos explica por qué estaba llena de violencia y por qué la mente del corazón era de continuo solamente hacia el mal, nos dice que aquí había una unión interesante, una unión ilícita entre ¿quiénes? Entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Noten que dice aquí que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas para sí, se las tomaron como esposa. Miren lo que dice el versículo 3. Y el Señor dijo, a causa de esta relación ilícita entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120
años. Noten que el Señor, a causa de la relación que está ocurriendo en el versículo 2, el Señor dice entonces que ¿qué pasaba? Que no iba a seguir soportando este acontecimiento. No iba a seguir soportando esta unión ilícita. Noten el versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, familia, ¿qué está pasando aquí? Porque el versículo 5 entonces dice que la mente, el corazón era de continuo solamente hacia el mal. Luego, más adelante, que estaba llena de violencia por causa del mal. Y luego dice que Dios envió el diluvio. ¿A causa de qué? Todo esto está ocurriendo a causa de esta relación ilícita entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, usted le pregunta a la mayoría de los cristianos y la mayoría de los cristianos le van a decir, o creen, cristianos muy sinceros, creen que los hijos de Dios son ángeles, ¿verdad? Como serafines y querubines. Son ángeles que descendieron a la tierra y vieron a las hijas de los hombres, a los seres humanos, a las mujeres humanas, y dice que entonces que se las tomaron para ellas, para entonces engendrar, tener hijos, ¿verdad? Para casarse. O sea, eso es lo que se conoce como una amalgamación. Y entonces eso es lo que la mayoría de los cristianos piensan, pero familia, eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, eso sale de los escritos apócrifos que se incluyeron dentro de la Biblia después, durante y después del tiempo de la Reforma Protestante. Pero esos no son conceptos bíblicos. Ahora, ¿quiénes son entonces los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Vamos a dejar que la Biblia sea que nos explique y que nos muestre quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Primero que nada, la Biblia cuando habla de hijos de Dios se refiere, a veces en ciertos contextos sí se refiere a los ángeles, porque los ángeles son creados por Dios. Pero también los hijos de Dios habla de otro contexto. Noten cómo dice Juan capítulo 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos dice el Evangelio de Juan que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Jesucristo. Noten también como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces aquel que se deja llevar por el Espíritu Santo, aquel que deja que el Espíritu Santo dirija su vida, la Biblia dice que son ¿qué? Son llamados hijos de Dios. Así que cuando habla de hijos de Dios, repito, no necesariamente tiene que estar hablando de los ángeles, sino que en este contexto, familia, estamos viendo que los hijos de Dios son ¿quiénes? Son aquellos que siguen a Dios, son aquellos que ponen su vida en las manos de Dios. En el contexto también podemos ver que la Biblia no enseña que los ángeles se casan en ningún lugar. La Biblia no enseña tampoco que los ángeles se reproducen. La Biblia dice que los ángeles son seres creados, ¿verdad? Y que los ángeles, dice Jesucristo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y otro asunto es que muchas personas dicen que por culpa de esta relación ilícita, esta amalgamación entre los ángeles, los seres celestiales, los querubines y los seres humanos, se produjo entonces una especie de gigantes. Pero si usted lee Génesis capítulo 6 bien, el versículo 4, dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. En otras palabras, ya los gigantes existían antes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y después que los hijos de los hombres y las hijas de Dios se casaron, dicen que entonces todavía estaban ahí. O sea que ellos no son producto, estos gigantes, de esta relación ilícita, sino que esto proviene entonces, familia, directamente de antes de esta amalgamación o esta relación ilícita, mejor dicho, porque la amalgamación no existe. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, y otro concepto es que el Espíritu Santo no está contendiendo con ángeles, sino con el corazón humano. Eso es lo que dice el versículo número 3, que el Espíritu Santo, Dios dice, ¿hasta cuándo contenderá el Espíritu con el ser humano? Pues familia, el Espíritu Santo no está aquí tratando de convertir corazones de ángeles. Los ángeles caídos ya tomaron su decisión, ya ellos han sellado su destino. El ser humano todavía tiene la gracia disponible. Entonces, esta contienda no es entre ángeles y seres humanos, sino está ocurriendo aquí en la tierra, familia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Pues miren, esto no es difícil de entender. De hecho, la misma Biblia
lo desglosa de una manera muy clara. Si en Génesis capítulo 6 tenemos los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres en estas relaciones ilícitas, entonces miramos el capítulo 5 y el capítulo 4 antes del capítulo 6 porque esto estaba llegando. Y notamos algo muy interesante cuando hacemos eso. En Génesis capítulo 5 nos habla del linaje o la descendencia de Adán, de Seth, ¿verdad? Y se mencionan los patriarcas en ese contexto, Génesis capítulo 5. Luego en Génesis capítulo 4, o primero en Génesis capítulo 4, si usted empieza a leer desde el versículo 17, dice algo muy interesante y habla de Caín y su mujer. Dice que Caín conoció a su mujer, quiere decir que tuvo intimidad con ella, y entonces empieza a hablar y desglosar la descendencia de Caín en Génesis capítulo 4. Pero en Génesis capítulo 5 está hablando de la descendencia de Seth, el linaje por donde iba a venir el Mesías. ¿Qué es lo que estamos viendo, familia? Los hijos de Dios, entonces, ¿quiénes son? Los hijos de Dios son los descendientes de Adán, de Seth, por el lado de Seth, el sustituto, y las hijas de los hombres son las descendientes del linaje de Caín. Aquí están estas dos linajes representados. Génesis 4 el de Caín, Génesis 5 el de Seth. ¿Y qué ocurre en el 6? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres para casarse y tuvieron entonces hijos y familias. Y eso llevó, noten familia, a que el corazón del ser humano fuera continuo de solamente hacia el mal. En otras palabras, esta relación ilícita entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es lo que llevó a la corrupción dentro de la iglesia. Escúcheme bien, esto es lo que está hablando, porque dice que los hijos de Dios, que según Génesis capítulo 5, recuerden, dice que cuando vino Seth, entonces se volvió a levantar la adoración a Dios. De hecho, en Génesis capítulo 4, versículo 26 dice, y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, el linaje de Seth es el linaje de los hijos de Dios, aquellos que son fieles a Dios, aquellos que quieren seguir a Dios, pero el linaje de Caín es el linaje distorsionado, pervertido. Y vemos entonces que hubo una unión entre estos dos linajes. ¿Y qué ocurrió? Entonces se contaminó la tierra. Ahora, para entender qué es lo que está pasando, tenemos que ir un poco más dentro de la palabra de Dios. Si usted nota, entonces, en el linaje de Seth, en Génesis capítulo 5, no solamente menciona hombres, solamente hay nombres de hombres. Pero en el linaje de Caín, interesante, tiene 3 nombres de mujeres. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, cuando yo empecé a estudiarla más de lleno, me acuerdo que me dijeron, mire, cuando estés estudiando, esté bien pendiente a los nombres en hebreo. Los nombres son sumamente importantes. Y me dijeron, los nombres de personas y de lugares. Y me dijeron, y esté bien pendiente también a los nombres de las mujeres. Cuando una mujer se menciona en las escrituras hebreas, ten mucho cuidado. Ten los ojos bien abiertos porque puede ser para algo glorioso como puede ser para algo espantoso. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en los días de Noé que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas tomándolas para sí mismos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los hijos de Dios, en vez de tomar a las hijas de Dios, a las muchachas que estaban dentro del linaje, ¿por qué tuvieron ellos que irse al linaje contrario, al linaje prohibido, al yugo desigual, a buscar esposas? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a llamar a las hijas de Dios las muchachas de la iglesia. Las hijas de Dios, las muchachas del mundo, ¿verdad? Las que están fuera de la iglesia. Y vamos a llamar a los hijos de Dios los varones o los muchachos de la iglesia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué los muchachos de la iglesia salieron de la iglesia a buscarse esposas fuera de la iglesia? Y luego, noten que ellos no se fueron y se casaron con ellas y se quedaron afuera, sino que fueron a buscarlas y las tomaron y las trajeron a la iglesia para casarse con ellas. ¿Están conmigo? Entonces fueron a buscar y trajeron dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿qué era lo que pasaba? Porque no sé usted, pero cuando yo voy a la iglesia, yo veo las muchachas de la iglesia son tan lindas como las que son de afuera. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues familia, hay que ir al linaje de Caín para entender este concepto sobre
las mujeres. Y de esto que estoy compartiendo con ustedes, esto es algo que aprendí del pastor Bohr en un estudio, un tema sumamente importante y fascinante sobre esto. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4, por favor, versículo 17. Dice así: y conoció Caín, Génesis 4, 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ese no es el Enoc del linaje de Seth, ese es el Enoc del linaje de Caín. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una era Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Noten que ¿qué está ocurriendo en el linaje de Caín? En el linaje de Caín estamos viendo que se está corrompiendo el plan de Dios. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿El plan de Dios fuera que un hombre tuviera más de una esposa? No, Dios no hizo a Adán y a Evas, Dios hizo a Adán y Eva. Pero ya vemos que en el linaje de Caín, ya entonces el plan de Dios se está pervirtiendo, corrompiendo con el caso de Lamec. Y se tomó a dos esposas, una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Sigue diciendo el versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpas y flautas. Aquí vemos entonces la música, ¿verdad? Sigue diciendo en el versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Noten, familia, qué está ocurriendo aquí. Aparte de Lamec corromper el núcleo familiar, vemos también que entonces también Jubal tiene un asunto con arpa y flauta. O sea, la música también está involucrada en el linaje de Caín. Noten que también dice que Sila dio luz a Tubal-Caín y él hizo toda obra de bronce y de hierro. ¿Para qué son el bronce y el hierro? El bronce y el hierro, familia. Pues me imagino que el concepto de las guerras, ¿verdad que sí? Armamentos, también idolatría, imágenes. Por medio del bronce y el hierro, podemos entonces empezar a ver cómo se está contaminando el linaje y cómo se está viendo. Y luego nos dice que de ahí salió Naamá. Ahora, regresando para atrás, ¿qué era lo que tenían las hijas de los hombres? Que los hijos de Dios, los muchachos de la iglesia, estaban pendientes a ellas y se las tomaron como esposas, trayéndolas a la iglesia, las que están afuera, tomándoselas para esposas. Pues familia, verdaderamente es increíble y fascinante lo que nos está diciendo aquí el hebreo en los nombres de estas tres mujeres. Tenemos a Ada, a Sila y Naamá. Y cuando usted estudia lo que significa Ada, Sila y Naamá, nos da un indicio de qué era lo que estaba pasando en la descendencia de Caín con las mujeres. En la Biblia, ¿qué significa Ada? Ada significa adorno o ornamento. Sila en la Biblia, cuando estudias el nombre de Sila, significa sombrear, pintar, movimientos sensuales. Y cuando estudias el concepto de la palabra Naamá, el nombre Naamá, Naamá significa placentera, sensual, coqueta. El concepto de sexy es lo que surge, ¿verdad? Poca ropa o ropa apretada. Cuando usted ve eso, el cuadro entonces se le abre y usted entiende exactamente qué era lo que estaba pasando, que los hijos de Dios, los muchachos de la iglesia, estaban fijándose en las muchachas de afuera de la iglesia. ¿Para qué? Para casarse con ellas y traerlas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues familia, sencillo. ¿Cómo estaban? Estaban adornadas, ¿verdad? Con todo tipo de prendas y aretes. Estaban pintadas de arriba, a quién sabe, el lipstick rojo, ¿verdad? Las pestañas largas y exaltadas, ¿verdad? Estaban ellos, el asunto de la música, estaban con movimientos sensuales y cómo era sexy, coqueta, ¿verdad? Ropa apretada. Entonces ellos, miren esto, el panorama. Los hijos de Dios están viendo eso en las muchachas de afuera y les llama la atención. Y dicen, wow, dice aquí que las vieron muy hermosas. Eran igual que las muchachas de dentro de la iglesia. ¿Cuál era la diferencia? Todo este exterior
este asunto exterior, ¿verdad? Todo este maquillaje, todo este asunto de las prendas y todo eso. Ahora, le hago una pregunta. Cuando las muchachas de la iglesia, las hijas de Dios, se dieron cuenta que los hijos de Dios estaban tomando a las de afuera, a las muchachas de afuera, para casarse con ellas, y no a ellas, ellas se estaban quedando sin pretendientes. Le hago una pregunta. ¿Qué hicieron las muchachas de la iglesia? ¿Qué hicieron las hijas de Dios? ¿Empezaron a afligir el alma? ¿Empezaron a orar y ayunar y a buscar silicio y ruego al Señor para que las ayudara? No, familia. Usted puede entender muy bien qué fue lo que ellas empezaron a hacer. Empezaron a usar las mismas prácticas de las muchachas de afuera. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que competir con ellas, porque si no nos vamos a quedar sin esposos. Entonces, ellas también empezaron a seguir esas mismas prácticas que estaban haciendo las muchachas de afuera. Y quiero que entiendan lo que está ocurriendo en Génesis capítulo 6. Esto lo que está manifestándose no solamente son los yugos desiguales, sino que esto lo que nos está hablando es la unión entre el mundo y la iglesia, ¿verdad? En este contexto, claro, estas cosas se utilizaban para la idolatría, ¿verdad? De los adornos, las imágenes, los ídolos y las vestimentas y la música sensual. Todo esto en el contexto de Génesis y en las escrituras hebreas tenía que ver con una cultura idólatra, una cultura fuera, aparte de la cultura de Dios. Eran las cosas como se veían. Así que no quiero que ninguna persona que esté viendo esto, que utilice alguna de estas cosas, piense que yo le estoy llamando idólatra. Para nada. Yo estoy hablando dentro del contexto de esto, pero vamos a ver cómo este mensaje trasciende al tiempo actual en otro contexto. Y todo esto estaba ocurriendo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será que este es el plan de Dios para nosotros? ¿Será que esto es lo que Dios quiere? Que el ser humano se esté adornando, que el ser humano se esté pintando, que el ser humano esté con este tipo de vestimenta, con este tipo de atuendo. ¿Será que ese es el deseo y el anhelo de Dios? Pues familia, lo único que tenemos que hacer es, tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que la Biblia nos hable para que podamos entender cómo este mensaje de Génesis capítulo 4, 5 y 6 es tan relevante para nuestros tiempos. Y quiero decirle que yo no estoy hablando aquí como una persona que nunca estuvo. Yo le entregué mi vida al Señor y llevo 10 años caminando con Él. Yo vengo del mundo, yo viví, me revolqué en el mundo como cualquiera, quizás peor por mucho tiempo. Y todo esto, cosas yo también participaba. Así que no quiero que nadie se sienta que yo le estoy tirando un dardo, una lanza. Yo estoy hablando de mi propio testimonio. Yo estoy hablando de mi propia experiencia y cómo fue que yo llegué a entender muchas de las cosas que yo hacía en mi vida y entender que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, y por lo tanto yo entonces empezar a vivir de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así que para entender este mensaje, porque recuerda, Jesucristo nos está diciendo, estén pendientes a las bodas de Noé, porque así pasará en el tiempo del fin. Y cuando vamos a las bodas de Noé, vemos que toda esta cultura idólatra, todas estas prácticas de los que son fuera de la iglesia, entró dentro de la iglesia, y esto fue corrompiendo la iglesia, porque entonces los mismos hijos nacían y seguían las mismas costumbres, y yo me imagino cómo ese yugo desigual desbalanceó la iglesia, y por lo tanto la iglesia llegó al nivel de corromperse tanto y tanto. Ahora, vamos a empezar desde el principio para entender este mensaje y ver lo que Dios nos está diciendo y hablando. Y en el principio Dios creó a Adán y Eva, los primeros dos. Le hago una pregunta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿Dios los adornó con algo? Sí, claro que sí. La Biblia dice que Adán y Eva estaban cubiertos ¿cómo? De la gloria de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, ¿cómo dice? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos en Génesis capítulo 1, 26, 27, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y estudiamos anteriormente en los temas que cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando los creó a su imagen y semejanza, significa que Adán y Eva eran un reflejo del carácter de Dios. Los pensamientos, los sentimientos y los deseos de Adán y Eva eran a la altura de Dios, eran puros, eran limpios, eran santos. Pero ¿qué ocurrió? Que el pecado entró. Bueno, antes de eso, Génesis capítulo
Génesis capítulo 2 nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se daban cuenta de su desnudez. La pregunta era, ¿por qué ellos no se daban cuenta de su desnudez? Y la contestación es fácil, porque Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. La gloria de Dios era su vestidura. Estaban cubiertos por la santidad de Dios y ellos no se daban cuenta. Pero, como estudiamos y hablamos, entró el pecado. Y cuando el pecado entró, hubo separación entre Dios y el hombre. Y cuando el pecado entró, Dios, si recuerdan, se separa de Adán y Eva, se aparta, pues número uno, porque respetó su decisión, y número dos, se apartó, ¿por qué? Para no destruirlos, porque la gloria de Dios, la Biblia enseña, es fuego consumidor, como estudiamos, y cualquier cosa impura que esté en la presencia de Dios será consumido inmediatamente. Entonces, Dios en su infinito amor se aparta, ¿verdad? Se cubre, vela su gloria para no destruir a Adán y Eva. Y cuando la gloria de Dios se aparta de Adán y Eva, ¿qué ocurre? Pues ya no están cubiertos. ¿Y qué se dan cuenta? Se dan cuenta que están desnudos. Y entonces ahí se dan cuenta de su desnudez. Le hago una pregunta. Dios había adornado a Adán y Eva con algo para guindar en la oreja, o algo para guindar en la cabeza, o algo en algún lugar. No. Dios lo único que los cubrió fue con su propia gloria. Pero luego ocurrió algo. Luego nos dice que Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, y en Génesis capítulo 3, como estudiamos, vimos que dice que Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y ¿qué hicieron? Se taparon con hojas, ¿verdad? Se taparon con hojas, dice en Génesis capítulo 3, versículo número 7, de hojas de higuera, y se hicieron delantares. Ahora le hago una pregunta. ¿Sirvió esas vestimentas? Noten, Dios les había dado vestimentas, ellos se apartaron de las vestimentas de Dios y ahora ellos tratan de cubrirse o vestirse de acuerdo a como ellos quieren, como ellos creen, o para tapar su desnudez. Pero pregunta, ¿funcionó? No funcionó, porque dice ahí que cuando Dios regresó al jardín del Edén con su gloria velada para no destruirlos, dice que Adán y Eva se habían escondido, y cuando le preguntó a Adán ¿por qué te escondiste? Adán dijo porque estaba desnudo y me avergoncé. Entonces no sirvieron para nada las vestiduras que Adán y Eva. Claro, sabemos que estas vestiduras representan carácter, pero estoy también utilizándolo para un enganche, para mostrar lo que Dios está haciendo aquí. Entonces, las vestiduras que Adán y Eva hicieron no sirvieron para nada. ¿Qué hizo Dios? Dios dice que los cubrió. En el mismo versículo 21 dice que Dios hizo túnicas de pieles. En otras palabras, Dios es el diseñador. Dios es el que diseñó la ropa de Adán y Eva y les hizo túnicas de pieles y los vistió. Noten que Dios le dijo, esas vestimentas no sirven, yo les voy a dar las vestimentas correctas. Y ahí, familia, entonces comenzó el problema, el asunto de las vestimentas, que luego entonces cuando pasamos a Génesis capítulo 4, vemos que entonces está la desviación dentro del plan de Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo la Biblia, vino el diluvio, ¿y qué hizo el diluvio? El diluvio destruyó el linaje de Caín. El linaje de Caín fue acabado, fue exterminado. Quedó el linaje solamente de Seth, de Noé, que luego sabemos que entonces continuó y pregunta, ¿siguieron ellos también las mismas prácticas? ¿Siguieron también hubo corrupción dentro de las prácticas? Pues claro que sí. Si usted lee en Génesis capítulo 35, dice que cuando Jacob iba a regresar a su parentela, cuando se tuvo esa batalla con Dios, Génesis 35 nos dice que Job entonces dijo, vamos a santificarnos, vamos a regresar. ¿Y qué fue lo primero que mandó a hacer? Mandó a su familia a quitar ¿qué cosa? Los adornos, los aretes, las arcillas, las vestimentas. Hubo un cambio de vestimenta, se había entrado esta costumbre nuevamente, ¿verdad?, de estar adornándose con oro y con piedras preciosas y cosas, y entonces Jacob dice, no, ya Dios me mostró. Y Jacob en este proceso de santificación se aparta de esas prácticas que entraron. Luego el pueblo, como sabemos muy bien, cayó en Egipto, y en Egipto, estando ahí aproximadamente 400 años, ¿usted cree que esas prácticas de Egipto se le pegaron al pueblo de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Porque cuando salen entonces de Egipto, de hecho, vamos a hablar específicamente de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 2, 19, cuando Moisés salió primero después del asesinato, dice que ellas vieron a Moisés cuando él fue al pozo, y dice, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores. ¿Cómo fue que Séfora y las demás sabían que Moisés era egipcio? Pues familia,
tiene que ser, ¿por qué? Por su forma de vestir, por su forma de hablar. Se dieron cuenta que era un egipcio. Él estaba vestido como egipcio. ¿Están conmigo? Así que esta costumbre entonces entró, por estar tanto tiempo ellos en Egipto, pues me imagino como estábamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Se van pegando las costumbres, las tradiciones. Pero familia, Dios dice claramente en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esta idolatría, este asunto de la idolatría con los ídolos, las imágenes, los adornos, las vestimentas, la música sensual y sexual que había entrado, familia, la Biblia nos está enseñando, diciendo que no, que eso no era el plan de Dios, sino eso era una costumbre. Y Dios entonces, cuando los saca de Egipto, pregunta, cuando los sacó, ¿les pidió que cambiaran también sus vestimentas? Claro que sí. Usted puede ver en Éxodo capítulo 32 y 34 que cuando Moisés subió al monte, ¿qué ocurrió? El pueblo dice en Éxodo capítulo 32, 34, empezaron a ¿qué? Dijeron, bueno, Moisés parece que murió, vamos a nosotros entonces a adorar a Dios. Y como sabemos, Aarón flaqueó en su liderazgo y empezaron a tomar ¿qué? El oro y las joyas y todas las cosas y crearon el ídolo, el becerro de oro. ¿Están conmigo? Y noten cómo nuevamente está ligado todo este asunto con la adoración falsa, con la idolatría. En estos contextos, recuerden, estamos enfocándonos en estos contextos. Pero Dios, ¿qué dijo? No, si siguen leyendo hasta el 34, Dios le dice que acaba con todos ellos. Y Dios le dice, yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dijo, te ruego que vayas con nosotros, porque si no, entonces no nos vamos a mover. Y Dios le dijo, bueno, santifíquense, dijo Dios. Límpiense, purifíquense. Y cuando estudias qué hicieron, se quitaron los adornos, se quitaron los aretes, se quitaron las vestimentas egipcias que todavía las tenían, las deseaban, anhelaban, esas cosas, y Dios le pidió que se limpiaran y se purificaban. Si notas en la Biblia, la limpieza externa del cuerpo y el cambio de vestimentas simbolizan la purificación moral y espiritual de la mente y el corazón. Usted analiza las historias de la Biblia y siempre vas a ver cuando hay un cambio, cuando hay una transformación, cuando hay una santificación, se evidencia por medio del cambio exterior. ¿Están conmigo? Noten que el cambio interior tiene que venir primero para que el cambio exterior. Noten que primero viene de adentro para afuera. Ahora le hago una pregunta, ¿aprendió el pueblo o no aprendió? Pues familia, si usted sigue leyendo la Biblia, usted se da cuenta que no. Continuó con Josué, con los jueces, con los reyes, tenemos la historia de Jezabel, y continuó con el pueblo. Todo el tiempo Dios, si usted lo estudia y lo analiza, Dios siempre le está diciendo, apártense, quítense, no sigan los caminos. Si recuerdan la historia de Balaam, ¿verdad? ¿Qué le dijo Balac a Balaam? Le dijo, maldice a ese pueblo. Y Balaam dijo, no puedo maldecirlo porque son el pueblo de Dios. Pero Balaam dijo, pero tengo un plan. Tenemos un plan. ¿Y cuál es el plan? Si usted logra que ellos desobedezcan a Dios, al desobedecer a Dios, Dios quita su protección y entonces usted puede hacer con ellos lo que usted quiere. ¿Y cómo fue que logró entonces Balac hacer eso? Dice que envió a las mujeres, ¿verdad? Envió a las hijas, ¿a qué? A ir tras ellos y a contaminarlos. Lo mismo, familia, vemos en Éxodo capítulo 34, donde claramente nos habla y nos enseña, dice que no permitas que tus hijos se casen o se junten con las hijas de ellos. No participen, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque se corrompe. Es un plan de Dios. Dios quiere decirnos, nos dice esto para protegernos. No hagas esto fuera de la voluntad mía. No sigas esas cosas porque se corrompe. Y familia, esto es consistente y consecutivamente en la Biblia, la misma historia. Siempre que estudies y analices y veas que la idolatría ha entrado al pueblo de Dios, siempre es el mismo contexto. La idolatría junto con las imágenes, junto con los adornos, los aretes, la música, la sensualidad. Siempre que ocurre esto, que el pueblo cae, el enemigo utiliza esto como instrumento, como herramienta para hacer al pueblo caer. Esto también lo vimos también el profeta Oseas. Dijo, y visitaré sobre ella, sobre el pueblo, los tiempos de los Baales, a los cuales incensaban y se adornaban de sus zarcillas y de sus joyales, y se iban tras sus amantes, olvidándose de mí, dice el Señor. También vemos en Jeremías, también pasó lo mismo, y dice Jeremías capítulo 4,
Versículo número 30. Y tú desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalas. El profeta Isaías también el mismo principio, ¿verdad? Y pasa durante toda la Biblia. Ahora, el pueblo aprendió, Babilonia, mismo asunto. Luego viene Cristo y nos habla de este contexto. Cristo también nos advierte sobre estas uniones desiguales, donde ¿qué está ocurriendo en estas uniones desiguales? El mundo y la iglesia se están uniendo, ¿verdad? Y nos advierte y nos dice, no sigan en esas prácticas. Esas prácticas, ¿qué ocurre? Ustedes creen que están tratando de convertir a ellos, pero lo que están haciendo es ellos convertirlos y trayendo esas prácticas, esas actitudes mayormente, esos conceptos, ese pensamiento, esas filosofías del mundo y la están trayendo a la iglesia. Esas tradiciones están entrando y están corrompiendo la base de la iglesia. Ahora, Cristo nos advirtió, ¿será que Pablo también tuvo el mismo problema? ¿Sí o no? Pablo habló también de estas prácticas comunes que estaban entrando. Claro que sí. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con ¿qué? No con oro o con perlas o con vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Claramente Pablo también está lidiando con la misma situación. Nada ha cambiado, familia, desde el tiempo de Caín. Estas prácticas, estas costumbres, estas tradiciones han continuado entre el pueblo de Dios y Dios sigue pidiendo santificación. Dios sigue pidiendo, y esto no es solamente a las mujeres, ¿verdad? Esto en el contexto de ese tiempo, pero lo podemos aplicar al tiempo de hoy. Este también nos aplica a nosotros y se lo digo, familia, porque yo tenía aretes por todos lados. Yo tenía aretes en la nariz, en la lengua, en las orejas, en las cejas. Yo hasta en la tetilla, como decimos nosotros, tenía aretes. O sea, esto no estoy hablando solamente de las mujeres, también nosotros los hombres, ¿verdad? Esto aplica y transciende género, este concepto. Y hoy en día también este asunto de estar todo cosméticos y los ojos y ponérselos para que parezca un billboard, ¿verdad? Para que llamar la atención. Todo esto también, familia, esto no es nada nuevo. También los hombres lo están haciendo hoy en día. Pero noten lo que dice Efesios capítulo 5, 8 al 10. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya no vivimos como vivimos en el mundo. Esas costumbres y esas prácticas no vienen de Dios, sino vienen ¿de dónde? Vienen de afuera. No son cosas establecidas por Dios. Dios nunca quiso que su pueblo andara en ese tipo de prácticas y tradiciones. Pero ¿qué pasa? El enemigo logra infiltrar. Y ese es el plan del enemigo, infiltrar estas tradiciones y costumbres para ir ¿qué? Corrompiendo con estos principios bíblicos. Noten 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? En otras palabras, esto no me pertenece a mí, hermano, hermana. Ese cuerpo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Y dice, porque comprados sois por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Cristo Jesús. Glorificad pues a Cristo en vuestro ¿qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten que no solamente nuestro espíritu, el espíritu en ese contexto está hablando de nuestra mente, ¿verdad? Nuestro intelecto, nuestras emociones, sino también está hablando de ¿qué? Está hablando de este cuerpo. El cuerpo también es una representación de lo que está dentro. El cuerpo manifiesta no solamente con lo que yo digo, no solamente con lo que hablo, sino también cómo visto, a quién estoy representando, a quién yo me estoy mostrando al mundo. Si pongo la ropa, ¿verdad? Las mujeres también y los hombres también lo hacen. Pues, estás glorificando a Dios, estás tratando de mostrar tus curvas, tu cuerpo, estás mostrando tus músculos, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero mostrar al mundo. ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Qué es lo que estoy presentando al mundo, familia? Y noten cómo Pedro también tuvo el mismo problema en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. También Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino ¿cuál? El interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu humilde y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Noten que Pablo toca el mismo principio que Pedro toca el mismo principio que Pablo, que es que del atavío, de las vestimentas, que no sean de adornos de oro, de vestidos lujosos, que eso no sea lo que tengamos, sino que es que nuestro carácter sea transformado por el poder del Espíritu Santo, que nuestras obras, nuestras palabras, nuestras vidas sean las que reflejen al mundo a quien servimos. Y Pedro lo dice claramente, y noten Santiago. Santiago dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Estas prácticas del mundo, ¿verdad? Ahora son prácticas del mundo, ya no es en ese contexto la idolatría que veíamos antes, pero ahora son las prácticas, las tradiciones del mundo que ahora están continuando y están infiltradas ya y están común, ya es algo común dentro de la iglesia. Pero le pregunto, ¿eso viene de Dios? Pues no lo vemos en la palabra de Dios, donde Dios le pide a su pueblo que se estén adornando, que se estén maquillando. Ahora, no quiero que crean, esto es un anticuado, porque les repito, yo hacía todas esas cosas también. Y a veces las mujeres preguntan, pero usted me está diciendo que no debería maquillarme. Mira, hermano, hermana, yo lo que le estoy diciendo a ustedes pongan su vida en las manos de Dios, ¿verdad? Yo lo que he visto es que hay colores, trate de usar colores naturales. Hablando en el contexto del maquillaje, ¿verdad? Hoy hasta los hombres también, pero por lo menos no he visto ese problema dentro de la iglesia todavía. Pero las mujeres, usar colores naturales, no rojo, no vislumbrar, porque eso es tristemente lo que dice la Biblia que hacía Jezabel, para llamar la atención, para seducir. Entonces, ¿a quién usted está tratando de seducir? No, usted no tiene que seducir a nadie. Si ya el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de las personas para unirnos. Use colores naturales si tiene que hacer, ¿verdad? Colores naturales lo más posible para que no esté llamando la atención en ese contexto. Pero noten, familia, que estos son prácticas, no son prácticas de Dios. Dios no habla a favor de eso. Al contrario, Dios habla en contra de estas prácticas, de las vestimentas, de estar vistiéndose. Claro, no tiene nada de malo comprarse buena ropa, gastar dinero e invertir en buena ropa. Queremos eso, es mejor que comprar ropa barata. El problema es cuando tratamos de mostrar con nuestras vestimentas que tenemos dinero, que somos en nuestro cuerpo, que tenemos algún estatus social. Esa es la demostración. Esto es un asunto del corazón. ¿Qué es lo que se está manifestando en tu vida en el corazón? ¿Verdad? No, comprar cosas baratas pues se dañan más rápido. Usted puede comprar cosas buenas sin exagerar. Yo tengo muchísimas historias de personas que conozco que se agarraron un buen dinerito, unos buenos chelitos y por ahí se fueron. ¿Por qué? Porque empezaron a llamar la atención equivocada. Noten cómo dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿lo qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia, el orgullo de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten, familia, que nos dice que no nos aferremos a las cosas del mundo, a estas tradiciones y prácticas. Tenemos que decir, es esta la voluntad de Dios, es esto lo que desea. Y no saquemos un versículo fuera de contexto, porque hay personas que me dicen y me hablan de que si el anillo de la historia del hijo pródigo, que eso representa familia. El anillo, eso es una historia. El anillo representa el que el padre le estaba devolviendo su lugar nuevamente, ¿verdad? Representa, el anillo era un sello, una firma, representa la autoridad del hogar, y eso se lo estaba dando. Eso no es una enseñanza sobre el anillo, eso es una enseñanza, familia, sobre que el hijo fue restaurado y puesto nuevamente en su lugar. Algunas personas dicen, pero Rebeca, ¿verdad? Cuando la historia de Rebeca y de Isaac, que ella también dice que estaba ahí. No, recuerden que esa familia, aunque estaba en el paso de Dios, ahí estaba Labán, ahí estaban también, había un poco de contaminación también, porque vemos que Dios le pide que se limpien, que se purifiquen también. O sea, hay historias aquí y allá, pero que Dios las tiene ahí, pero no con el principio de que estas cosas debemos seguirlas, sino al revés, que debemos limpiarnos y apartarnos. De hecho, es interesante que en estos tiempos finales en Apocalipsis aparecen dos mujeres. En Apocalipsis capítulo 12 aparece una mujer, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cómo estaba vestida
adornada la mujer en Apocalipsis capítulo 12? No dice que tenía nada, ¿verdad? Dice que estaba vestida con la luz o con la gloria del sol, que representa la justicia de Cristo Jesús. Viceversa, en Apocalipsis capítulo 17 aparece la otra mujer que ya hemos hablado sobre ella, llamada Babilonia. Y cuando miramos cómo ella está vestida, ¿qué dice? Apocalipsis 17, 3 y 4. Y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Y noten lo que dice. Y adornada con oro, con piedras preciosas y perlas. Noten el mismo contexto otra vez, empezando desde Caín y Abel y toda la historia de la Biblia. Familia, consistentemente Dios está diciendo que Dios nos está tratando de mostrar, ¿a quién tú crees que Dios quisiera que tú reflejaras? ¿Dios quisiera que tú reflejaras la mujer de Apocalipsis capítulo 12 o la mujer de Apocalipsis capítulo 17? Dios quiere que yo ande por ahí adornado, ¿verdad? Que ande por ahí con todo estas prácticas y tradiciones del mundo, o quiere que refleje algo diferente. Noten lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Usted se tiene que hacer la pregunta: ¿estas prácticas y estas tradiciones que vemos que están en el mundo vienen de Dios? Pues mire la pregunta que yo me hice, porque como les expliqué a ustedes, yo también vengo del mundo. Yo vestía como la gente del mundo, yo estaba adornado, el asunto también tatuajes, ¿verdad? Yo me tatuaba también porque eso era parte del mundo, todas esas cosas, esas prácticas. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios, yo me pregunto, estas cosas que el mundo está haciendo, ¿será que vienen de Dios? Y me hice las preguntas, 3 preguntas. Número 1, en alguna parte en la Biblia Dios ordena a sus hijos a que se pinten, a que se adornen y a que se pongan y sigan estas tradiciones. ¿Sí? Porque cuando hablo de pintar no estoy hablando solamente del asunto del maquillaje, sino también en el contexto de los tatuajes. ¿Alguna vez Dios ordena esto? La pregunta es no, la contestación es no. Segunda pregunta, ¿en alguna vez en la Biblia donde estas prácticas están en el pueblo de Dios, Dios lo prohibió? La contestación es claro que sí. Lo prohibió contundentemente, consistentemente. Usted va por las historias, Dios dice, apártense, quítense, santifíquense. ¿Y qué es lo que cambia? Las vestimentas, los adornos, todas esas tradiciones que se ven. Y entonces, si Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, la pregunta que yo me hice es entonces, ¿qué debo hacer yo? Si yo reconozco que estas cosas no vienen de Dios, que Dios no lo mandó en su palabra, entonces, ¿qué yo debo hacer? Y se lo digo porque cuando yo entro a la iglesia, cuando yo decido ser cristiano, yo me enfrento con esta situación y en el estudio de la Biblia, y yo tuve que tomar una decisión. Usted se imagina, piensa que si yo hubiera venido aquí y estuviera aquí predicando con usted, y yo con todos mis aretes, con todo ahí en la lengua y la nariz, y tuviera una camisilla con todos mis tatuajes mostrándose, ¿verdad? Con mis maones rotos, y yo vengo aquí, ¿qué usted hubiera pensado? ¿Qué usted hubiera dicho? ¿Y este a qué vino aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que eso no es una representación. Eso es una representación del mundo, amén. Y no significa que las personas que estén así no estén amando ni buscando de Dios. Lo que significa es que todavía están siguiendo los caminos del mundo y Dios quiere traerlos y transformarlos como lo hizo conmigo. Y me acuerdo el día que me bauticé, ¿verdad? A medida que yo me fui dando en la Biblia, estudiando estos temas y estos conceptos, yo dije, bueno, Señor, yo me doy cuenta que esto no es tuyo, que esto no es una representación de lo que tú quieres para mí, sino que tú quieres que yo muestre un nuevo Carlos, un diferente Carlos, y que me aparte de los caminos y las tradiciones. Y el día que me bauticé me acuerdo que me quité todos los aretes, me los quité todos, pero faltaba todavía un arete. Mi arete favorito era el que yo tenía aquí en la tetilla. Y miren, yo me podía haber bautizado con ella. Yo podía haber bajado las aguas bautismales con ella y nadie se hubiera dado de cuenta. Pero ante los ojos de Dios, Dios me ve en mi desnudez. Dios me ve quién yo soy. Y yo decidí en ese día decir, yo quiero dejar todo atrás. Yo quiero empezar una nueva vida con el Señor. Y yo me quité ese arete también. Y para la gloria de Dios nunca me he vuelto a poner ninguna más. Alguna gente me pregunta por los tatuajes. Pues obviamente los tatuajes no se pueden quitar.
Se pueden ahora con la tecnología, pero eso es más caro y duele más. Gracias a Dios que la Biblia dice que Dios me va a dar un cuerpo nuevo cuando Cristo venga. Pero le soy sincero, a mí me molesta, a veces me gustaría ponerme quizás cierta camisa, un polo o algo, y el tatuaje se me ve y no quiero darla en una impresión equivocada. Y entonces yo ando siempre tratando de cubrirlos por un poco de vergüenza que tenía. Así que, ¿qué le estoy diciendo, familia? Dios nos está llamando a algo mayor. Dios está elevando. Dios quiere que nosotros nos vistamos de acuerdo a su gloria, que reflejemos su gloria. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Pedro. Y yo le estoy llamando a usted, le estoy haciendo una invitación a decir, quizás usted está practicando alguna de estas cosas, quizás usted se está adornando, quizás usted se viste de manera sensual, seductiva, ropa apretada, le gusta enseñar su cuerpo, sea una mujer o sea un hombre, quizás usted de alguna manera se anda maquillando, tratando de exaltar los labios. Lo que le digo es que esas cosas no las necesita Dios, y Dios no quiere que andes así. Dios quiere que tú, donde tú camines, donde tú vives, que la gente vea algo diferente, que la gente vea en ti un cristianismo apartado, separado, que la gente vea en ti su carácter. Eso es lo que Dios está buscando, anhelando que nosotros hagamos el cambio, claro, interior primero, porque el exterior no sirve de nada si el corazón no ha sido entregado, humillado. Dios quiere hacer la obra primero internamente para luego entonces hacerla externamente, que reflejemos por medio de nuestras vidas, que no estemos con las prácticas y tradiciones del mundo. Es un llamado lindo porque Dios nos dice, como leímos en Deuteronomio capítulo 14, que somos un pueblo santo, diferente, apartado, separado. No somos como los demás del mundo, sino que Dios quiere que reflejemos algo nuevo, apartado, que la gente vea el cambio en ti, porque si yo, después de haberme bautizado, siguieres vistiendo y andando y adornándome como lo hacía antes, entonces la gente me va a seguir viendo por lo que soy. Sí, mis palabras pueden cambiar, mis actos, pero Dios quiere una entrega total. ¿Están conmigo? No parcial. Dios quiere hacer el cambio completo, interno y externo, y eso es lo que se ve en la Biblia. Recuerden, en la Biblia, el cambio de vestimentas, el cambio exterior es una representación de lo que estás pasando adentro. Y por eso Dios dice en Job capítulo 40:10, adórnate ahora de majestad y alteza y vístete de gloria y de hermosura. Hablando de su gloria, de su representación. Él quiere que nos presentemos como dice su palabra. Así que espero que nadie se haya sentido ofendido, porque yo le estoy solamente compartiendo mi propia experiencia, lo que yo viví y cómo el Señor también me mostró a mí. Carlos, esas cosas no son de mí. Yo quiero hacerte una criatura nueva por dentro y por fuera. Espero, si estás viendo, que ese sea tu anhelo también, tu deseo de decir, Señor, si esto no es de ti, apártalo de mí. Oremos. Padre Santo, gracias por esta bendición. Gracias, Padre, sabemos que estas cosas son difíciles, porque son costumbres y son tradiciones que están tan consistentes en nuestra sociedad, pero pedimos que tú nos ayudes a vivir a la altura de tu evangelio. No un cristianismo a mitad, sino un cristianismo completo, una entrega total, Padre. Ayúdanos en este camino a seguir reflejando tu gloria, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.